Muy buenos días, amigos. Soy Carlos Manuel Sierra, gerente corporativo de Cactus de Digitalware. Es un gusto saludarlos en la mañana de hoy, seguir con este magnífico trabajo que llevamos a cabo con ACRIP. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros participantes del webinar de hoy, en el cual vamos a trabajar el tema de contratistas, que nace como una necesidad ante esa coyuntura y ese gran dolor de cabeza que tenemos con el decreto 1273 de 2018. Para esta ocasión, y como siempre lo hemos contado aquí en ACRIP con los mejores expertos, vamos a contar con nuestra speaker maravillosa, la doctora Luz Soraya Pérez. Es una abogada especialista en Derecho Laboral y en Derecho de la Empresa. Cuenta con más de 12 años de experiencia en asesoría en Derecho Laboral Individual y Colectivo, en Seguridad Social, Recursos Humanos, y es una mujer que nos ha dado grandes luces y nos ha colaborado en muchas organizaciones en los últimos días con este tema del 1273. Y bien, al final, para complementar esta sesión, al final de este webinar, vamos a hacer una reflexión y un análisis con el módulo de contratistas especializado, que es una solución que ya tenemos en el mercado que nos permite revisar el tema de las novedades, la liquidación de honorarios, el tema de la generación de las planillas para independientes de acuerdo al decreto, y también revisar qué está ocurriendo con el tema de la conformación de las novedades cuando tenemos contratistas con partes o con tiempos adicionales o tiempos parciales. Hay un tema alrededor del 1273 que es mucho más complejo de lo que a veces nos imaginamos. Por eso creemos que es maravilloso contar el día de hoy con la doctora Luz Soraya para que nos dé claridad. Este espacio es para todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Los esperamos muy activamente para que compartan con nosotros. Buen día. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar de contratistas, donde hablaremos un poco más acerca del decreto 273 de 2018, el cual reglamenta el artículo 135 de la ley 1753 del Plan Nacional de Desarrollo. Los invitamos a que generen sus inquietudes y al final daremos respuesta a las mismas. Para empezar, realizaremos un recorrido en materia legal acerca de los aportes de seguridad social, de contratistas y de trabajadores independientes. Luego hablaremos de algunas generalidades, los cambios obtenidos en el decreto 273, novedades para los contratistas y contratantes, y al finalizar vamos a hacer como un compilado de algunas inquietudes que han sido más representativas desde que se expidió este decreto reglamentario. Realizando un breve análisis, entonces vamos a comenzar con la línea del tiempo. De la historia de normatividad vamos a encontrar lo siguiente. El primer intento de permitir el pago de la seguridad social mes vencido de los contratistas fue en el 2015 con la ley 1753. El gobierno debía reglamentar su artículo 135, pero esto no ocurrió. Después de la reforma tributaria del 2016, se introdujo un parágrafo en el artículo 16 de dicha norma, donde se modificó lo siguiente. Los independientes que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente cotizarán mes vencido al Sistema Integral de Seguridad Social sobre un ingreso base de cotización mínimo del 40% del valor mensualizado de dicho contrato, sin incluir el valor total del impuesto agregado IVA. Entonces, como podemos ver, este fue el primer acercamiento que introdujo la ley 1753 de 2015. Pero pues esta disposición en primera instancia solamente incluyó a los independientes y no a los contratistas del Estado. Precisamente la norma que reglamentó ese pago generó toda clase de confusiones, debido a que el Ministerio de Salud y Protección Social aprobó las resoluciones 1990 y 2388 de 2016, que comenzarían a regir a partir del 1 de marzo de 2017. Y los cambios de código, ajustes de IBC y la restricción de empresas a pago de aportes por ventanilla llevó al ministerio a hacer algunos cambios sobre la marcha y pues naturalmente una pedagogía entre todos los cotizantes para que pudieran adoptar esta resolución. Luego llega el decreto 780 del 2016 con su artículo 2.21117 que contemplaba que los trabajadores independientes deberían presentar la declaración de novedades y realizaban el pago de las respectivas cotizaciones por periodos mensuales y en forma anticipada. Posteriormente, la representante Angélica Lozano
del Partido Alianza Verde, lideró una acción de cumplimiento contra la Presidencia y el Ministerio de Hacienda para que este beneficio de pago de seguridad social mes vencido fuera reglamentado para los contratistas del Estado. ¿Cuál era el objeto de ella? Que las personas o los contratistas no tuvieran que pedir algún tipo de préstamos o adicionales para poder pagar esta seguridad social anticipada como lo estaba exigiendo la ley, sino que las entidades primero les pagaran la prestación tal como lo hacen los empleados de planta, y luego sí se le haga pues todo el descuento, la retención y giro de seguridad social. Con fundamento en dicha acción, la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia ordenando al gobierno que dentro de un término de 4 meses reglamentara lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 1753. Es ahí cuando nace el decreto, o cuando se expide como tal el decreto 1273. En su artículo 2.21117, donde indica: el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales a través de la planilla integrada de liquidación de aportes PIRA, y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, del mes anterior. Digamos que esto ya lo hemos venido realizando, y los contratistas desde octubre del año anterior comenzaron a hacer sus aportes mes vencido, aportando septiembre en octubre y así sucesivamente. Pero también, ¿qué nos trajo este decreto? Nos dice que a partir de junio de este año, las personas jurídicas, contratantes jurídicos, personas jurídicas que tengan contratistas, pues deben tener todo un sistema organizado para poder hacer el giro y la correspondiente retención y giro de estos aportes de seguridad social. Para precisar, el alcance de este decreto. El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto 1273 de 2018, por medio del cual se reglamenta el pago de la cotización por mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes, así como la retención de aportes cuando se ha celebrado un contrato de prestación de servicios personales. Las modificaciones a que se refiere obedecen a los plazos para el pago de las cotizaciones de los aportes de los trabajadores independientes, los cuales cambiaron de ser anticipados para ser mes vencido desde el pasado mes de octubre, indicando el artículo 3276, se efectuarán a partir del 1 de octubre de 2018, correspondiendo al periodo de cotización del mes de septiembre del año anterior, cuya responsabilidad del recaudo se transfiere a los contratantes, y añade que se efectuará a partir del mes de junio de 2019 mediante la modalidad electrónica de la planilla integrada de liquidación de aportes PIRA. En la pantalla podrán ver la norma y resaltado en la parte en la fecha en la cual se comienza la reglamentación y el alcance como tal de este decreto. Bueno, antes de entrar en materia, quiero también que veamos las generalidades de los contratistas, sus atributos y algunas obligaciones. Primero miremos el concepto de qué es un contratista independiente. La figura del contratista independiente está regulada en el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, y es quizás una de las más controvertidas frente a la legislación laboral, en tanto que genera una serie de situaciones muy particulares que entrañan muchas veces confusiones con las relaciones de trabajo. Así, se entiende por contratista independiente a la luz de lo previsto en el artículo antes referenciado. Me permito dar lectura. Las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Entonces podemos decir, ¿cuál es la autonomía que el
con que el contratista desarrolla su actividad. La autonomía con la que este lo desarrolla deriva de la naturaleza propia de los contratos de prestación de servicios o contratos de obra, entre otros, que puede celebrar aquí con terceros. Esta autonomía, como la propia norma lo indica, se manifiesta en el área técnica, financiera y administrativa. Asimismo, en la práctica, la importancia de prever un valor único del servicio, con lo cual de alguna forma se desvincula alguna relación, algún contexto de conexión con la modalidad de relaciones laborales. La naturaleza de directo empleador que ostenta el contratista frente a los trabajadores con quien ejecuta la actividad contratada. Podría decirse entonces que una forma en la que se manifiesta esta figura es la de el outsourcing que hemos conocido también y que lo manejamos como empresas con algunos contratistas también. Con las connotaciones propias de este tipo de contratación. ¿Cuál es otra de los atributos de ser contratista? Y es que se adquiere una póliza o una garantía. El contratante puede exigir al contratista la suscripción de pólizas o garantías para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. Esto hace que también, pues naturalmente, no veamos esas relaciones laborales implícitas. Bueno, la parte de retención de aportes por parte de la entidad contratante no se ha reglamentado en totalidad. También debemos dar como ciertas salvedades en este aspecto legal. Ya sé que se encuentra definida en materia parcial a través del decreto, pero es necesario que se emitan las resoluciones para definir su aplicación a través de PILA y garantizar de esta manera lo definido por el decreto. ¿Qué pasa? Si bien es cierto, salió la resolución 3559 del 2018, que hasta el momento ha reglamentado todo el proceso de cotizaciones mes vencido para pues los trabajadores que de manera independiente tengan que realizar sus cotizaciones, pues aún nos faltan pronunciamientos más de fondo por parte del Ministerio de Protección Social, para que asimismo podamos conocer en materia para los contratantes y con esa exigencia que nos trae el decreto a partir de junio de 2019, podamos realizar los respectivos retenciones y giros correspondientes. El ajuste contemplado en la resolución y que aplica para trabajadores independientes puede definir una resolución de acuerdo como también lo acabamos de ver. ¿Qué cambios trajo el decreto 1273 en materia de contratistas? Para estos contratistas independientes se introdujeron algunos cambios. Pueden ustedes revisar en sus pantallas. La primera tiene que ver con la liquidación de aportes al mes vencido, es decir, que voy a reportar los ingresos del mes inmediatamente anterior, las novedades y todo lo relevante que pueda afectar la liquidación en la planilla de seguridad social del mes inmediatamente anterior. Como relevante debemos tener en cuenta que este cambio aplica para todos los subsistemas, salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación laboral para quienes apliquen. Como estamos hablando de mes vencido para todos los subsistemas, esto quiere decir que la salud también se está pagando al mes siguiente, como ya se ha podido venir evidenciando. Esto tiene algunas implicaciones para las empresas que manejan contratistas. Esto quiere decir que si como empresa tengo un contratista a mi cargo y el mismo viene ejecutando unas actividades dentro de las instalaciones de mi empresa, anteriormente se le exigía que presentara un soporte donde se evidenciara que había realizado los aportes de seguridad social con el fin de velar solidariamente por la garantía al acceso de salud y riesgos laborales que deben tener estas personas. Y sobre todo, en caso de presentarse un accidente, un incidente de trabajo, garantizar la cobertura de estos riesgos laborales. ¿Esto qué quiere decir? Que en mi caso como empresa contratante no debo exigir el soporte de pago para que ingrese a las instalaciones actualmente. Pero sí le puedo exigir, y sí como tal, debería exigirle que nos traiga el soporte de afiliación previa antes de iniciar el contrato o la labor contratada, con el fin
de garantizar el cubrimiento de los riesgos laborales y además sus sistemas de seguridad social. Bueno, ¿cuáles son los cambios a tener en cuenta a partir de junio de 2019 hasta el momento y hasta la fecha? Porque pues no tenemos otro pronunciamiento hasta hoy que realmente nos pueda decir algo en materia contraria. Dicho decreto 1273 agregó un nuevo título al decreto 780 del 2016, decreto único reglamentario de salud y protección social, como ya mucho lo conocemos, el cual regula la retención y el giro de los aportes de seguridad social de los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante con las siguientes reglas. Miremos cuáles son las reglas que nos pone este decreto. El ingreso base de cotización continúa siendo equivalente al 40% del valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor total del impuesto al valor agregado, IVA. En ningún caso, el IBC podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a los 25 salarios mínimos legales vigentes. ¿Esto qué quiere decir? Que todas estas reglas como tal nosotros debemos tenerlas parametrizadas y administrarlas bajo un módulo. Los invitamos a conocer el módulo de contratistas que nos ofrece la solución Cactus HCM. Cuando por inicio o terminación del contrato de prestación de servicios resulte un periodo inferior a un mes, también era alguna de las preguntas que nos hacían en estos días, el pago de la cotización al sistema de seguridad social se realizará por el número de días que corresponda. En este caso, y en todo caso, el IBC no podrá ser inferior a la proporción del salario mínimo legal mensual vigente. En los contratos de duración o valor total indeterminado, no habrá lugar a la mensualización del contrato. En este caso, los aportes se calcularán con base en los valores que se causen durante cada periodo de cotización. La suma a retener será la que resulte de aplicar al IBC los porcentajes establecidos en las normas vigentes para salud, pensiones y riesgos laborales, o las que modifiquen o sustituyan. Con esto vemos una parte de las reglas que nos pone este decreto y pues en las cuales debemos atender bajo un módulo o una administración certera y que nos dé la seguridad que efectivamente tenemos en otra línea, o sea, ya nosotros tenemos una carga como empresas de administrar la nómina de nuestros trabajadores. Pues realmente, si bien es cierto, es otra carga si tenemos trabajadores independientes o personas que estén vinculadas como contratistas, hay soluciones que nos ayudan efectivamente a mejorar y a implementar estas reglas de una forma efectiva y eficaz, como lo es Cactus HCM en su módulo de contratistas. En aquellos casos, porque ese es otro tema que nos pasa, en aquellos casos que el contratista cotice por varios ingresos, la retención y el pago de los aportes se efectuará sobre el valor resultante de cada uno de los contratos, independientemente que el resultado de la aplicación del 40% al valor mensualizado del contrato o los contratos sujetos a retención sea inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Ya lo vamos a ver más adelante de cuáles son como las novedades que nos tienen que reportar a nosotros los contratistas, porque también les surgen a ellos unos tipos de obligaciones con este decreto. Pero sí es muy importante que también, que busca como tal este decreto, que se mitiguen como de alguna manera si los contratistas no estaban reportando la totalidad de sus ingresos frente al sistema de seguridad social. El contratante, es decir, la empresa como tal, que realice la retención y giro de los aportes deberá
deberá hacerlo a través de la PINA. ¿Y qué tiene que hacer? Pues tiene que reportar las novedades de inicio, suspensión y terminación del contrato de prestación de servicios. Nótese que ahora reportamos el inicio, suspensión y terminación. Antes simplemente reportábamos inicio y terminación de los contratos de prestación de servicio. También debemos aclarar dentro de las novedades que deben reportar los contratistas o el contratante. Será responsable de girar, será el contratante responsable directamente de girar a las administradoras del sistema de seguridad social las sumas dejadas de retener o retenidas por el valor inferior al correspondiente. Y será también responsable, que esto es uno de los riesgos que tenemos que prever cuando implementemos nuestro sistema de control frente a los contratistas, es que no solamente vamos a ser responsables de las sumas que no retengamos, sino también de los intereses moratorios causados debido a este incumplimiento, de los plazos establecidos para el giro de aportes retenidos, sin perjuicio a las sanciones penales, fiscales o disciplinarias a que haya lugar, porque la responsabilidad pues la vamos a tener trasladada a nosotros como empresas, como personas jurídicas contratantes. Cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados, porque puede pasar que un mes de ese contrato macro no tengamos esos servicios de conformidad con lo dispuesto para el efecto del contrato, estará a cargo del contratista el pago de los aportes al sistema de seguridad social y los intereses moratorios a que hubiere lugar. En estos eventos excepcionales, el contratista deberá acreditar al contratante el pago del periodo correspondiente. Entonces ahí sí tenemos un tema de una responsabilidad compartida en caso en que pues, no se presten los servicios, será directamente el contratista el que estará a cargo de realizar estos aportes al sistema de seguridad social. Cuando los pagos realizados por el contratista no correspondan a la totalidad, esto es importante, del aporte obligatorio, aquí nace otra responsabilidad por parte de la empresa, y es que deberá informar a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales, que todos la conocemos muy bien, la UGPP, deberá informar este hecho. También nos nace, no solamente tenemos la responsabilidad de hacer la retención y los giros correspondientes de esos aportes, sino que adicional, si nos damos cuenta que el contratista no está cumpliendo con su tarea, pues debemos informarlo así a la UGPP. Por parte del contratista, deberá pagar mes vencido el valor de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando la afiliación sea por riesgo 1, 2 o 3. Por otra parte, el contratante deberá pagar el valor de la cotización mes vencido cuando la afiliación del contratista sea por riesgo 4 o 5. Digamos que esta obligación ya estaba señalada, pero pues la vuelve a retomar el decreto. Otro cambio adicional que trae el decreto y que aún no se ha reglamentado es el correspondiente obligación que tienen los contratantes de reportar las novedades de inicio, suspensión y terminación del contrato, que como les comentaba anteriormente, es algo de lo que aún estamos en espera de que exista el pronunciamiento correspondiente. No obstante, nosotros, mediante nuestro módulo de Cactus HCM, ya tenemos todo esto parametrizado para poderles brindar a través de esa solución los correspondientes lineamientos de cómo lo deberíamos hacer, mientras que sale el pronunciamiento del Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Qué pasaba antes? Antes de la implementación de la norma, cuando un cotizante tenía la novedad de ingreso, era posible que cotizara proporcional a los días reportados. Es decir, si el contratista firmaba el contrato a partir del 15 del mes, podría generar el pago de aportes correspondientes solo a esos días. Sin embargo,
Al momento de retiro no operará la misma figura. Si el contrato acaba un día diferente al 30, los independientes deberían realizar los aportes de todo el mes sin tener en cuenta la totalidad de los días en los cuales se prestaba el servicio. A partir del decreto 1273 se genera el cambio donde se podrá reportar tanto en la novedad de ingreso como retiro los días cotizados para que el pago sea proporcional al tiempo al cual se está prestando el servicio. Esta novedad de ingreso y retiro solo aplica para el contratista cotizante tipo 59. En caso de selección de otro tipo cotizante, no permitiría liquidar los aportes de seguridad de manera proporcional. Este ajuste lo podremos encontrar en el módulo de contratistas Cactus HCM. Bueno, miremos rápidamente cuáles son las notificaciones que deben hacer los contratistas, o cuáles son las novedades que deben reportar los contratistas, que eso también pues lo trajo este decreto 1273 y también lo parametrizamos como tal para el control y seguimiento de nuestro módulo de contratistas. ¿Qué debe reportar? Si ostenta la calidad de pensionado o tiene los requisitos cumplidos o por disposiciones no está obligado a cotizar pensiones. Por disposiciones de estar en régimen especial. Si cotiza por otros ingresos provenientes del contrato laboral, mesadas pensionales o independientemente por cuenta propia. ¿Sí? Entonces ahí está la obligación de reportar todos los ingresos que tenga el contratista. Y de nosotros responsables de revisar que esté haciendo lo correcto como empresa. Si la totalidad de los ingresos son iguales o superiores a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues viene todo el tema provenientes de una relación laboral o de otros contratos o contratistas por cuenta propia para efectos de la retención en la fuente. Bueno, es que me están diciendo que en una de las empresas perdieron un poquito el audio, y que si quería que te aclares todo lo que estabas diciendo, es si los contratantes deben pagar la seguridad social de los contratistas y en qué caso es que se les fue un poquito el audio y quieren como retomar desde este asunto. De si los contratistas tienen que pagar la seguridad social si los contratantes tienen que pagar la seguridad social de los contratistas, ¿en qué casos? Claro que sí. Ya vamos a ir más al detalle, pero los contratantes primero, la primera condición que nos pone este decreto es que las empresas deben ser personas jurídicas. Debe existir un contrato de prestación de servicios, nos dice la norma. ¿Y a partir de cuándo? De junio de 2019. ¿Sí? Entonces es muy importante tener esos requisitos. Que exista un contrato de prestación de servicios, que yo tenga unos contratistas y que estén desarrollando unas labores, y ya también más adelante los vamos a especificar unas labores como tal de mi objeto contractual, de ese objeto, de ese contrato que firmamos, que sea correspondiente, ¿sí? Porque si el contrato dice que es, no sé, un ejemplo, para pintar las instalaciones de la compañía, pero resulta que el contratista está haciendo otra labor, pues no tiene ningún nexo causal, y lo que nos pide el decreto es que esa relación natural que se da, esa relación real que se da con los contratistas mediante un contrato de prestación de servicios, y si yo soy una persona jurídica, es decir, soy un ente como tal, privado o público, debo tener la responsabilidad y me nace la responsabilidad de hacer los aportes, hacer las retenciones y los giros al sistema de seguridad social. ¿Desde cuándo? Hasta el momento, desde junio de este año. Comienza a tener la responsabilidad de la empresa. Es decir, que voy a comenzar en junio a hacer los aportes de seguridad social de mis contratistas del mes de mayo. Esto como pues dar otra vez el contexto de lo que veníamos hablando. ¿En qué estamos? Estamos en qué novedades, ya cuando tenemos esto parametrizado, ya cuando tenemos como tal el control de nuestros contratistas, ¿a qué le debemos dar seguimiento? ¿Y cuáles son las obligaciones como tal que les yacen a los contratistas frente a este sistema? Entonces recordemos, si el contratista está pensionado o está en un régimen especial, no lo debe reportar. Si cotiza por con otros ingresos, provenientes ya sea de una relación laboral, de mesadas pensionales o independiente por cuenta propia, no lo debe reportar.
Si la totalidad de los ingresos son iguales o superiores a 4 salarios mínimos para efectos de retención en la fuente, no lo debe reportar. ¿Sí? ¿A quiénes? A las empresas como tal con las cuales se tenga el contrato de prestación de servicios. Si cotiza por un tope máximo, esto es muy importante, resulta que el contratista ya es pensionado o tiene ingresos ya superiores como tal al tope máximo de los 25 salarios mensuales legales vigentes, mínimos mensuales legales vigentes, también nos debe hacer ese reporte, porque si no, pues entonces estaríamos cotizando por más de lo establecido en la ley. También existe una posibilidad, que casi no la contemplan los contratistas, pero algunos sí, y les parece atractiva, y es que si quieren hacer aportes por un IBC superior al 40% del valor mensualizado del contrato, lo deben reportar a su contratante, a la empresa, y decirle, yo quiero hacer aportes superiores por este IBC, pero lo tiene que contar, ¿sí? Para poder aplicar estas novedades. Fíjense cómo todas estas novedades debemos tenerlas consagradas en un sistema, un módulo de contratistas, para que las gestionemos de una manera adecuada. Una manera adecuada porque el decreto nos dio esta apertura para poderlo administrar de esta manera. También nos deben reportar si pertenece a un régimen especial o de excepción de salud. Nos deben reportar que van a hacer aportes voluntarios a la caja de compensación familiar. Porque ya que por medio de nosotros, ¿cierto? Están haciendo, se está haciendo el control de este giro de retención, aporte de seguridad social y una cantidad de otras novedades que les estamos contando, pues también el contratista nos debe contar si quiere afiliarse a una caja de compensación o si quiere tener aportes a pensiones voluntarias. Asimismo, si en algún momento realizan los traslados de alguna de las entidades administradoras de seguridad social, nos los deben reportar. Adicional a esto, el decreto también nos establece unas obligaciones puntuales a nosotros como entidad contratante. Las obligaciones por parte de los contratantes. 1. Reportar, y la más importante y la que hemos hablado, pues hacer el giro y la retención a los soportes de seguridad social. ¿Qué eso qué implica? Una serie de obligaciones por parte de nosotros. Reportar a la administradora de riesgos laborales los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Dígame si esto no les parece muy parecido a una nómina. Pero realmente pues nosotros lo tenemos diferenciado en nuestro módulo de contratistas Cactus HCE. Investigar todos los accidentes y incidentes de trabajo, pues porque ocurre bajo un contrato de prestación de servicios y ya sabemos que esto ya tiene su alcance respectivo en la legislación. Realizar actividades de prevención y promoción, entonces vemos también cómo involucra y cómo ha venido involucrando el sistema de seguridad y salud en el trabajo a los contratistas en estas campañas de prevención, promoción, reporte y pues cuidado como tal de la salud en el trabajo y de la seguridad. Permitir la participación de los contratistas en las capacitaciones realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, todo esto sigue siendo en la línea del sistema de seguridad y salud en el trabajo, las obligaciones que nos trasladan por ya adquirir una responsabilidad mayor y de ser los entes controladores de esta retención y giros de aportes a seguridad social. También nos pide que adoptemos los mecanismos necesarios para realizar el pago mes vencido de la cotización cuando el pago del aporte está a su cargo. Entonces, fíjense cómo desde ahí ya tenemos directamente la obligación de ¿qué? De adoptar los mecanismos necesarios para realizar el pago mes vencido de la cotización cuando el pago del aporte esté a cargo de la empresa. Y es ahí donde nosotros, por eso tenemos esta solución que nos ha, ya inclusive en algunas compañías estamos en esta implementación para estar preparados al momento en que, si no pasa algo de aquí al 30 de mayo, que ya más adelante les contaré algunos pronunciamientos al respecto, pero si seguimos como estamos, tenemos la obligación implícita en el decreto 263.
Entonces, hasta aquí hemos hablado de la historia, hemos hablado del concepto de contratistas, hemos hablado de las obligaciones que tienen los contratantes, de las obligaciones que tienen de notificar los contratistas como tal. Hemos mirado el decreto, lo estamos desmenuzando para saber cuáles son nuestros riesgos, qué es lo que pasa si nosotros no hacemos los giros y los reportes, cuáles son las entidades que realmente nos controlan como la UGPP, cuáles son las que nos pueden poner sanciones, no solamente a nosotros, sino también a los contratistas independientes que no tienen ningún tipo de contrato de prestación de servicios. Pero adicional a eso, vamos a entrar en estos minutos que nos quedan a mirar unas inquietudes que han surgido desde que salió el decreto en julio del año pasado, ¿sí? Y que hemos venido dándole respuesta a diferentes compañías. O sea, algunas inquietudes. Como contratista, persona natural, ¿puedo seguir realizando los pagos anticipados? Bueno, claro, los contratistas lo pueden seguir realizando o las entidades lo pueden seguir pagando de esta manera. Esto no genera ninguna afectación y los operadores donde se reporte la información a fila seguirá aceptando esta opción sin generar intereses. Máxime, hay que aclarar que no es una obligación realizarlo de esta manera. Si yo lo quiero hacer de esta manera, lo tengo que parametrizar de esta forma anticipada. Pero no es la obligación, porque la obligación es mes vencido. Las fechas de pago no las modifica la norma. Siguen siendo las mismas establecidas por el decreto 1990, el cual define las fechas límites para el pago de la seguridad social y el cual indica que corresponderá a días hábiles de acuerdo a los 2 últimos dígitos del número de identificación de la persona que lo aporta, ¿sí? Entonces, las fechas como tal todavía siguen siendo las mismas establecidas para contratistas independientes, para trabajadores independientes. Para esos contratistas hay una tabla estipulada en el decreto 1990, en cual define todos los límites para realizar estos pagos y que nosotros debemos acoger estas fechas. Para así coger nuestros grupos de contratistas hasta el momento, porque no ha salido la resolución o la ley como tal o el decreto que reglamente, no tenemos la noción por parte del pronunciamiento del Ministerio de Protección Social frente a cómo nosotros lo vamos a hacer, pero nosotros tenemos que ir alineados como se venía haciendo para no causar los traumatismos correspondientes. Listo. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con el pago de las licencias de maternidad o de paternidad o incapacidades médicas? El reconocimiento y pago de las prestaciones económicas, es decir, las licencias de maternidad o paternidad y las incapacidades médicas, está sujeto a que el trabajador independiente se encuentre al día en aportes de salud del periodo al que corresponde el inicio de la prestación. Por tanto, el reconocimiento se hará a partir del momento en que el trabajador realice el pago del periodo en el que se presente la novedad y radique los respectivos soportes ante la EPS a la que se encuentre el afiliado. Otra pregunta que surgía era si un trabajador independiente, contratista, digamos, se le vence el contrato el 20 de julio, ¿sí? Hablando de que ya se nos aproxima julio y hablando de que nosotros empezamos a aplicar la responsabilidad que tenemos a partir de junio. Entonces, si a un trabajador independiente contratista se le vence el contrato el 20 de julio, y presenta su cuenta de cobro a este corte, ¿qué pago de seguridad social debe presentar? Debe presentar, entonces la respuesta ¿cuál es? Pues debe presentar la planilla del mes de junio y será responsabilidad del contratista pagar en el mes de agosto, porque como es pago mes vencido, los aportes correspondientes al mes de julio en los plazos establecidos en el decreto 1990 del 2016. De acuerdo con los 2 últimos dígitos de su documento de identificación. Listo. Otra de las inquietudes que surgían era, ¿quién debe realizar los aportes al sistema de seguridad social integral? ¿El contratista o el contratante?
Entonces, hasta el mes de mayo del 2019 los debe seguir haciendo el contratista, hasta la fecha. Pero a partir de junio de 2019, es decir, hasta este mes, el contratista seguirá haciendo sus pagos, o ya tuvo que hacer sus pagos, ahorita en mayo del mes de abril. Pero a partir de junio del 2019, ¿quiénes? Los contratantes públicos. Y eso también va retomando muy a la pregunta que nos hacían anteriormente, como se había ido el audio. Los contratantes públicos, privados o mixtos, que sean personas jurídicas. Los patrimonios autónomos y consorcios o uniones temporales conformados por al menos una persona jurídica deben efectuar la retención y pago de aportes a la seguridad social integral de los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante. Entonces, fíjense ahí los requisitos puntuales como nos los están volviendo a enumerar. ¿Cuándo? A partir de junio del 2019. ¿Quiénes? Contratistas públicos, privados o mixtos, patrimonios autónomos y consorcios o uniones temporales. Personas jurídicas, muy importante eso. ¿Y qué relación deben tener? Un contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante. También nos preguntaban si un trabajador independiente tiene más de un contrato de prestación de servicios personales, ¿cómo debe realizar el pago de sus aportes? Partamos del hecho de que si ya tiene un contrato de prestación de servicios con una persona jurídica, entonces comienza a regirse de la siguiente manera. A partir del mes de junio del 2019, para efectos de la retención de aportes, cuando un contratista, y volvemos a retomar lo que hemos hablado hoy, tenga varios contratos de prestación de servicios personales, le debe informar a cada entidad contratante para que cada una de ellas efectúe la retención y pago de aportes. Esta retención se debe calcular a partir del 40% del valor mensualizado de cada contrato. También nos preguntaban que si el contratante es una persona natural, ¿también se hace cargo de esta retención? Como le hemos venido diciendo, no, solamente aplica para personas jurídicas. La retención de aportes aplica para contratantes públicos, privados o mixtos, que sean personas jurídicas, y bueno, ya lo que hemos venido mencionando con anterioridad. Personas naturales contratantes no tienen a cargo de esta responsabilidad todavía. El decreto no lo estableció así de esta manera. Importante, muy importante esta pregunta que nos hacen. No, ¿cuáles son las consecuencias de que un trabajador independiente que tenga más de un contrato no cumpla con la obligación de reportarle a todos sus contratantes sus demás contratos? Entonces, el decreto 1273 no contempla sanciones o consecuencias para quien no cumpla con esta obligación. Sin embargo, puede ser objeto de fiscalización por parte de la UGPP al encontrar evasión del pago de los aportes. También nos comentan que si tengo más de un contrato, debo pagar aportes a la seguridad social por cada uno de ellos. Sí, como lo hemos venido diciendo, el contratista debe sumar todos sus ingresos mensuales de todos sus contratos y sobre dicho valor debe calcular el 40%. ¿Sí? Sobre este monto se deben hacer los aportes al sistema de seguridad social integral como trabajador independiente con contrato de prestación de servicios. Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia, y es importante acá indicar que el módulo de contratistas Cactus HCM ya se encuentra preparado para gestionar dicha reglamentación y en espera de que el gobierno nos dé las demás pautas que en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo debemos adoptar.
¿A quiénes aplica la retención de aportes? Entonces, he sido reiterativa con esto porque sí es muy importante, nos han en estos meses, desde que salió la regulación del decreto 273, nos han preguntado mucho sobre este tema de a quiénes aplican, cómo opera, cómo funciona. Entonces, recalcamos que es a los trabajadores independientes, con contrato de prestación de servicios, relaciones con las funciones de la entidad contratante y que aplica a partir de junio de 2019. Esto quiere decir que las condiciones que manifiesta la norma son las siguientes, para decirlo más simple y más sencillo de lo que pues, también lo hemos tratado de mencionar el día de hoy con nuestro patrocinio de ACRI en este webinar. 1. Dos sujetos involucrados en una contratación por parte del contratante, que puede ser una persona natural o jurídica, pública o privada, patrimonios autónomos, consorcios, uniones temporales y, por la otra parte, el contratista, que será una persona natural. ¿Sí? El contrato debe ser de prestación de servicios personales. En el objeto del contrato de prestación de servicios será el desarrollo de actividades relacionadas, como lo mencionamos también anteriormente, con las funciones de la entidad contratante. Desde luego, ¿cierto? Frente a lo que hemos venido hablando y frente a este punto, quedan las siguientes dudas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuándo debe entenderse que un servicio está relacionado con las funciones de la entidad contratante? ¿Cuándo coincide con el objeto social de la empresa, este contrato? ¿Cuál es el criterio para saber que realmente este objeto social coincide, que las funciones están relacionadas? Estas preguntas surgen a 15 días, estamos a 15 días de iniciarse la obligatoria retención definida por el decreto 1273 del 2018. Las inquietudes, y eso también lo exponemos hoy, aumentan, puesto que aún sin ser sancionado a la fecha el Plan Nacional de Desarrollo, donde tenemos el texto inicial, que al parecer, ya tenemos el texto del Plan Nacional de Desarrollo, no ha sido sancionado, pero podríamos estar muy encaminados a que este texto va a derogar el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, que es la que actualmente establece la obligación de retención y pago, ¿cierto? Pues naturalmente regulada por el decreto 273. Ahora bien, amanecerá y veremos qué buenas nuevas nos trae el Congreso con esta regulación. Por el momento debemos estar preparados como empresa y obtener la mejor solución que logre administrar todo el ejercicio a cargo de la retención y giro de aportes a seguridad social por parte de los contratistas. Razón por la cual los invito a conocer el módulo de contratistas Cactus HCN. A través del módulo de contratistas se podrá gestionar las modificaciones que requieran las empresas y así prepararse para el momento en el cual entra la implementación de la norma, junio de 2019. Es muy importante tener desde ya organizada esta información para que cuando llegue el momento de reportar a pila ya se encuentre correcta y no tengamos ninguna inconsistencia que nos pueda llevar a tener intereses de mora o alguna otra dificultad frente a lo solicitado por el decreto 273. Finalmente, es muy importante que se tenga presente los procesos de fiscalización de estos aportes, ya que estarán a cargo de la UGPP. Tanto el cálculo del IBC, la presunción de los ingresos, así como la deducción de expensas de los debidos documentos que la soporten. Fíjense que hemos también hablado acerca del proceso de fiscalización que va a recaer sobre el aportante, sobre la persona que tenga la obligación de contribuir al sistema, o sea, las empresas contratantes. En este caso, a pesar que en mi calidad de contratante sea el encargado de realizar todo el proceso para la liquidación y pago de los aportes en la planilla, la obligación del pago estaría todavía a cargo del contratista, teniendo en cuenta la vinculación que maneja con las administradoras.
pero los procesos de fiscalización continuarán recayendo directamente sobre el contratista, naturalmente, pero nosotros sí tenemos la obligación como empresas pues, de reportar, de informar cualquier omisión de estos aportes. Por lo tanto, en caso de evidenciar dicha omisión o una conducta irregular frente al sistema de seguridad social integral por parte del contratista, se debe realizar el reporte a través de la UGPP para garantizar que el contratista realice los aportes de una manera idónea. Cabe resaltar que el módulo de contratista ya se encuentra disponible en su versión inicial para realizar el debido acompañamiento a las empresas que deseen realizar la gestión de los contratistas cumpliendo con las disposiciones consagradas en el decreto 1273 del 2018. No siendo más, quiero agradecerles a todos su participación. Las personas que estén interesadas en conocer el tema del módulo de contratistas, nos pueden mandar un correo o pueden escribirnos al correo camilan@digitalware.com.co. En este momento voy a proceder a seleccionar unas preguntas para dar la respectiva respuesta. Muchas gracias a CRI por permitirnos este espacio y a ustedes por acompañarnos. Bueno, Vivian nos dice, ¿cómo se debe efectuar la retención y pago de aportes de un contrato de prestación de servicios donde no hay pago mensual? Ejemplo, es un contrato a 6 meses donde solo va a tener 2 pagos en la vigencia del mismo, o los pagos son sujetos o están sujetos a la verificación de entregas. Bueno, recordemos que el decreto nos dice que cuando tenemos un tipo de contrato que es total, que es completo, nosotros estaremos a cargo de hacer esos aportes a seguridad social, o sea, como entidad contratante, cuando nos reporte como tal el pago, ¿cierto? Entonces, si el contratista llega con la cuenta, nosotros ahí nos yace la responsabilidad porque hay la prestación de un servicio. Siempre y cuando esté la prestación de un servicio, la entidad contratante debe hacer el giro y los aportes de seguridad social. Si no hay la prestación de un servicio, la obligación de hacer los aportes a seguridad social está en cabeza del contratista. Vale, tenemos 2 preguntas que están muy relacionadas, entonces Milena nos dice, yo como contratante solo debo retener y pagar la ARL de los riesgos tipo 4 y 5. Los riesgos 1, 2 y 3 son responsabilidad del contratista. Y la otra que está también relacionada es si debe inscribir a los contratistas a la ARL del contratante o cotizarle a cada uno dependiendo de la ARL que tenga. Bueno, digamos que la obligación de la giro y retención sigue siendo igual en los riesgos como tal laborales. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que cambia? Antes, cuando era riesgo 1, 2 y 3, o hasta la fecha, no antes, hasta la fecha, cuando es riesgo 1, 2 y 3, el contratista pues realiza sus aportes a seguridad social, en este momento es decir, él solito. Cuando el riesgo 4 y 5, sí le yace la responsabilidad de responder por ese aporte a la ARL del contratante. ¿Qué es lo que cambia? Que si hay un contrato de prestación de servicios de por medio, como lo estábamos mencionando en las especificaciones, lo que va a pasar es que el contratista va a radicar su cuenta de cobro y nosotros vamos a tener que hacer los aportes a todos los subsistemas de seguridad social. Ya está en riesgo 1, está en riesgo 2, está en riesgo 3, 4 o 5. Nosotros somos los que debemos hacer el aporte a la ARL correspondiente. Y claro que obviamente por practicidad de nosotros como entidad contratante lo podemos hacer con la ARL que ya tengamos manejado, que vamos manejando con nuestros trabajadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que garantizar, y como veíamos en algunas obligaciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo, debemos garantizar la protección de esos contratistas bajo este sistema. Ahora bien, lo que tenemos que diferenciar y lo que diferencia el módulo como tal es a quién le vamos a descontar. Si es riesgo 4 y 5,
se descuenta para el contratante, pero si es riesgo 1, 2 y 3, se descuenta para el contratista de su cuenta y se hacen los giros y aportes al sistema de seguridad social. Ahí resolviendo las dos inquietudes. Claudia dice que cómo el contratista debe soportar los ingresos adicionales, si de manera verbal o por qué medio, pues. Nosotros en nuestro sistema, en nuestro módulo, les recomendamos que sea de una manera escrita. Así como cuando nosotros actualmente en las nóminas pedimos que las personas nos aporten, porque el decreto no lo especifica, no nos dice el contratista, lo deberá reportar por escrito los primeros días del mes, no. Pero nosotros ya administramos, así como pasa con los alivios tributarios que teníamos plazo hasta el 31 de marzo, como el tema laboral de reportarlos, es muy importante que nos quede la constancia y que nos diga, yo tengo esos otros contratos y además, ¿cuál es la constancia? Pues los contratos o las certificaciones que se generen, ¿sí? Porque tenemos contratistas en entidades públicas que tienen varios tipos de contratos en varias entidades, lo deben reportar de esta manera, por escrito, porque verbalmente no vamos a tener el valor real y no vamos a poder hacer como la suma para no pasarnos de pronto de los 25 salarios y demás. Pero naturalmente es una obligación del contratista. Ya sí, efectivamente la OGPP dice, hemos evidenciado que este señor trabaja, le presta servicios a usted, pero también trabaja con otra entidad y demás, y solamente está haciendo un aporte, y nosotros nos damos cuenta, debemos notificarlo. Pero nuestra recomendación, si es que pidamos los soportes, naturalmente por escrito, para poder administrar bien la gestión de esos contratistas. Listo. Diana, y nos dice, para el cálculo del IBC, el contratista puede depurar la base de cotización restando el ingreso percibido, percibiendo las expensas que se generan en la ejecución de la actividad y qué soporte se debe solicitar. Es una pregunta. Para el cálculo del IBC, el contratista puede depurar la base de cotización restando el ingreso percibido y de las expensas que se generan y en la ejecución de la actividad y qué soporte se debe solicitar. Yo lo que entiendo es, yo tengo que hacer una actividad y esa actividad voy a tener unos gastos. Entonces lo que ella dice es si el ingreso puede restar eso que se está gastando para llevar a cabo el contrato y solo reportar la seguridad social o el aporte sobre el ingreso neto, bueno, después de hacer la resta de esas expensas. Bueno, recordemos que frente al tema de IVA, esto se excluye, o sea, y anteriormente yo les estaba contando lo siguiente, y es que yo cojo el IBC del 40% del valor mensualizado de los ingresos sin incluir el valor total del IVA cuando a ello haya lugar según el régimen tributario que corresponda. Para calcular la base mínima de cotización se podrá deducir las expensas que se generen de ejecución de la actividad o renta que generen los ingresos, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. ¿Quieren saber si es cierto o no que van a dar un plazo a la fecha de inicio del decreto 1273? Cuando estaba en toda la charla, yo traté de comentarles que estamos a la espera. Hasta el momento no tenemos ningún pronunciamiento. Sí sabemos que surgieron rumores, pero los rumores se quedan en rumores y los pronunciamientos o algunas, inclusive, pues algunas recomendaciones que nos han dicho y demás, al parecer pudiésemos pensar que nos darían un poco más de tiempo para implementarlo, pero no es algo que esté totalmente seguro. Hemos estado nosotros pues muy interesados porque como tenemos el módulo de contratistas, nos hemos comunicado con Mi Planilla, uno de los operadores de primera mano, que surgiría los efectos de la implementación de retención por parte de los pagos de aportantes. Asegura que todos los operadores PILA están en la espera de que el Ministerio de Salud y Protección Social radique el proyecto de resolución que emita la directriz frente al decreto 1273. No obstante, los operadores han recibido información, los operadores, de que el plazo se extendería hasta 2020, no lo sabemos. Hasta el momento nos yace la obligación total de que en junio tenemos que cumplir el decreto 1273. Pero no tenemos ninguna información formal, donde primero pues no ha sido sancionado el Plan Nacional de Desarrollo
y tampoco tenemos ningún pronunciamiento por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Bueno, Carlos Andrés tiene un caso puntual y es que una persona natural le prestó un servicio a su empresa. Como ellos de todas formas, pero no tienen un contrato pues, con ellos, entonces como ellos igual tienen que hacer los aportes, de realizar el pago de seguridad social, ¿cómo hacen con el tratamiento de la ARL si no hay? Pero si hay una exigencia de pedirle que el contratista esté afiliado a la ARL y que el contratista asuma esta afiliación. Y una última, que pues nos hacen como por cultura general, y es si el trabajador independiente está obligado a presentar un examen de ingreso o si el mismo contratante está obligado a solicitarlo. Bueno, por el sistema de seguridad y de salud y gestión en el trabajo, pues ya hacen como unas actividades de promoción y de prevención por parte de la entidad contratante. Si yo ya tengo unas actividades, inclusive las miramos en las obligaciones por parte de los contratantes, como realizar actividades de prevención y promoción, donde no está la obligación explícita, yo sí podría exigir para las actividades de riesgo, porque obviamente tengo actividades que pueden ser riesgosas por parte de, y previniendo que pueda pasar algo, yo podría pedir un examen. ¿Para qué? Para prevenir un accidente laboral, para prevenir una enfermedad laboral dentro de las obligaciones del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Bueno, esas eran las preguntas que teníamos. Tenemos un ebook que van a presentarnos. Cierra ese proyecto que tú tienes, ya está abierto. De aquí está abierto. Vamos a hablar que se nos está. Pero bien. Arranca de... Y tu café. Bueno, para finalizar les contamos brevemente que Cactus HCM cuenta con un módulo transaccional que permite la administración de novedades, liquidación de honorarios y generación de planillas para independientes de acuerdo a las nuevas modificaciones del decreto 1273 del 2018, el cual especifica que los contratantes públicos, privados o mixtos que sean personas jurídicas deberán efectuar la retención y giro del aporte de los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios personales a través de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA. Y los contratantes que realicen dicha retención deberán asimismo reportar a través de la PILA. Como tal, pues contamos con este módulo, que les va a servir para poder prever esto nuevo que viene a partir del 1 de junio. Contamos con este módulo a nivel de servicio, es decir, que ya está listo para que ustedes puedan implementarlo en su compañía en poco tiempo y pues que contamos con unos 15 días para que ustedes puedan llevar a cabo esto dentro del sistema. Entonces, para ampliar información o para conocer un demo de este módulo, los invitamos a que nos escriban a camilian@digitalware.com.co y les contaremos más del detalle de las ventajas y funcionalidades del módulo de contratistas de Cactus HCM. De antemano, muchísimas gracias a CRIP por permitirnos este espacio y a ustedes por acompañarnos. Bueno, recuerden que este webinar ha sido grabado, lo pueden encontrar a partir del viernes en nuestra página web. Les agradecemos a todos por su asistencia, muchas gracias a Cactus por acompañarnos. Si alguna duda quedó pendiente, nos pueden contactar a servicioalcliente@crip.org y nosotros a su vez les haremos llegar sus preguntas e inquietudes a Cactus para que puedan ser resueltas. Muchas gracias a todos y hasta luego.